franquismo y la consecución de una memoria histórica republicana y antifascista. Por ello, seguimos exigiendo la nulidad de la ley de amnistía de 1977, la nulidad de los juicios sumarísimos, acabar con la impunidad del franquismo, exigiendo una condena institucional y jurídica, denunciar históricamente la llamada transición española, lo que supuso y ha supuesto a los sujetos que la hicieron posible, donde se engendraron pactos de vergüenza que dejaron en el olvido a todos aquellos luchadores y luchadoras republicanas, comunistas, socialistas, anarquistas, que dieron su vida por la defensa del régimen legalmente establecido, la República de Trabajadores y Trabajadoras. Denunciar la llamada Ley de Memoria Histórica, por ser una ley de punto final, que ha permitido seguir manteniendo la impunidad del franquismo. Por ello, exigimos y luchamos por el derecho a la verdad. Esto es importante, las palabras, la verdad, cuando decimos verdad, justicia y reparación. Por una ley de archivos que garantice el acceso de familiares y asociaciones, tanto de archivos públicos como privados. La asunción de la responsabilidad por parte del Estado por el papel que instituciones armadas, policiales y judiciales tuvieron en la represión llevada a cabo por la dictadura franquista. El Estado español debe ratificar el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y traslación a la legislación de todos los convenios ya ratificados. Retirada inmediata del diccionario biográfico español y exigencia de delimitación y asunción de responsabilidades políticas, económicas y penales a los responsables del mismo. Homologación de la legislación española a la de los países de nuestro entorno respecto a la persecución de comportamientos relacionistas y revisionistas con respecto a la represión franquista. Exigimos el derecho a la justicia, recurso eficaz y justo para todas las víctimas del franquismo. En este país no se ha hecho justicia a las víctimas del franquismo. En este país no se ha juzgado a los criminales de guerra como se ha hecho en otros países, en las dictaduras latinoamericanas como Chile, como Argentina, se ha juzgado. En Italia se juzgó el fascismo, en Alemania se juzgó el nazismo, en España no se ha juzgado a nadie. Y que sepamos que el número de muertos del genocidio español supone más víctimas que todas las dictaduras latinoamericanas juntas. Y eso es un dato que ahí está, y no se juzga a nadie por ello. De hecho, responsables como Manuel Fraga y Ibarne, cuando mueren, se van con honores de Estado, con la connivencia de todos los que siguen manteniendo esta monarquía heredera del franquismo. Por todo ello, esas palabras son importantísimas y tienen su significado: la verdad, justicia y reparación. Estas serían las reivindicaciones fundamentales para llevar a efecto esa tan demandada verdad, justicia y reparación, que siguen reclamando las víctimas y sus familiares hoy en día. El mejor homenaje que les podemos brindar es que cojamos de nuevo esa bandera de lucha de aquellos obreros y obreras y todos los valores que simbolizaron. La situación actual nos lo exige, ellos nos lo exigen. Hemos de superar la etapa de homenajes nostálgicos, pasando a la lucha del presente y por el futuro. Es la hora de la organización y la lucha unitaria contra este sistema de explotación capitalista, que igual que ayer sigue explotando y esclavizando a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores populares. Es hora de luchar por la Tercera República, pero no una república cualquiera, no una república burguesa. Es hora de luchar por la república de los trabajadores y trabajadoras, por la república socialista. La monarquía no representa más que el pasado, el atraso, la explotación y la corrupción, indisolublemente asociada a su carácter privilegiado. Factores que son una ayuda inestimable al capitalismo para aniquilar las conquistas que la clase obrera ha conseguido solo por la lucha. La monarquía y el capital se sostienen mutuamente y en medio de una crisis estructural de la que se pretende sobrevivir arrasando todos nuestros logros. Se saquea abiertamente el dinero público, nos quitan el salario con rebaja directa, eliminación de pagas y otras fórmulas inquisitoriales que nos hacen retroceder al tiempo de la dictadura fascista, donde se designó a dedo por el monarca.
Los expedientes de regulación tienen barra libre. El abaratamiento del despido es un completo fraude que deja a los trabajadores en desamparo y abocados al paro. La sanidad deja de ser pública y universal para ser negocio de los carroñeros de la privatización. La clase obrera se queda sin educación, que también es un negocio para esos expoliadores. Se acosa al parado, se reducen las prestaciones públicas y se echa a la gente de sus casas violentamente después de haber exprimido sus ingresos y de permanecer endeudadas para siempre. Con el apoyo del Estado y la Casa Real a la cabeza, la banca, los empresarios, los grandes capitales y el proyecto imperialista que representa la Unión Europea, el euro y la OTAN son los únicos beneficiados de este saqueo. Aún luchando por defender todas las conquistas adquiridas por la clase obrera, los comunistas del PCP tenemos muy claro que este sistema no tiene salida, que no es posible una mejora para aliviar la explotación, que el capitalismo no puede ser más social, ni asfixiar un poco menos. Este sistema no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora más que la consolidación de los privilegios de la burguesía y el espejismo de una futura recuperación que nunca se va a reproducir para los trabajadores. Y bueno, ya por último, queremos decir, compañeros y compañeras, que desde el PCP decimos que la república que construyamos será socialista, o no será más que un engaño para el pueblo, una traición como la misma que en la transición vendió los años de lucha y organización popular contra el franquismo. Una república que haga realidad la justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo y los luchadores y luchadoras antifascistas. Rechazamos la Constitución monárquica del 78, en la que se amparan todas las agresiones contra los trabajadores, alentados y amparados por la Unión Europea y el euro. Y llamamos a la clase obrera, al pueblo, a tomar las riendas de su destino, a socializar los medios de producción y, en definitiva, quebrar el sistema de dominación, transformando la esclavitud que supone el capitalismo por la liberación y el futuro que representa el socialismo. Ya por último, en este acto de memoria histórica por las víctimas del fascismo en Torrevieja, no solo las del bombardeo, también las que murieron en las cunetas y están enterradas en las fosas comunes desconocidas, en los campos de concentración como el de Albatera, que lo tenemos aquí muy cerca, en los campos nazis como Mauthausen, el subcampo de Gusen, donde ciudadanos de Torrevieja también fueron gaseados, en las cárceles franquistas, en las batallas como la toma del Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde Miguel Hernández encontró a su lado a compañeros del Batallón de Voluntarios de Torrevieja. Junto a ellos, quiero recordar la figura de Julián Grimau, en el 50 aniversario de su asesinato. Dirigente comunista, condenado bajo falsas acusaciones por un tribunal franquista y fusilado en la madrugada del 20 de abril de 1963. Reivindicar la figura de Julián Grimau es reivindicar la recuperación de la memoria histórica de la clase obrera y los sectores populares. Y más hoy en día que sigue vigente la ley de punto final, y que en muchos casos la memoria histórica se reduce a un ejercicio de exhumación de huesos en las fosas comunes para trasladarlos a un camposanto, para la mal llamada dignificación de las víctimas del franquismo, como si en algún momento los combatientes antifascistas hubieran perdido su dignidad. La figura de Julián Grimau nos recuerda que el mejor homenaje a los caídos en combate contra el fascismo es continuar su lucha, levantar su bandera. Julián Grimau no es memoria ni pasado, es futuro, es resistencia y contraataque de la clase obrera, es unidad popular bajo la dirección de la clase obrera para derrocar a la bestia capitalista e instaurar el poder obrero y la república socialista. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, por una memoria histórica republicana y antifascista, por la tercera república socialista. Compañeros y compañeras, la lucha continúa. Gracias. Carlos, tienes que estar más atento, hombre. A continuación, nuestra compañera María Isabel Gómez Valadés va a representar a Izquierda Unida. Vamos, Maribel. Venga.
Espera. Aquí. Hola, buenas tardes. Nosotros desde Izquierda Unida queremos empezar nuestra intervención de este acto conmemorativo con una poesía que creemos que es lo que más se le puede dar a este acto, y es Me queda la palabra, de Blas de Otero. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Bien, utilicemos la palabra. El pueblo torrevejense sufrió 7 ataques aéreos perpetrados por la aviación fascista italiana. Una legión de asesinos puesto a disposición por la dictadura de Mussolini para que el ejército fascista sublevado, con Francisco Franco y otros generales a la cabeza, atacara y asesinara a un pueblo que luchaba por su libertad. Estos 7 bombardeos tuvieron lugar entre el 26 de agosto de 1937 y el 5 de marzo de 1939, siendo el más grave por producir más muerte y destrucción entre la población civil el acaecido la mañana del 25 de agosto de 1938. Hoy nos queda la palabra para recordar a todos los y las fallecidos, heridos y familiares y amigos de estos que sufrieron la brutalidad fascista de los bombardeos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil Española. Decían que los ataques estaban motivados por objetivos militares. Bien, María Antonia Moreno Antolino, Ángeles Andreu Cerezuela, Manuel Andreu Cerezuela, Anastasio Blanco Ballester, Cayetano Sánchez Sanz, Francisco Desamparado Sánchez, María Quer Piorno y Mercedes Martínez Blesa son los nombres de las personas menores de edad asesinadas en el bombardeo del 25 de agosto de 1938 en Torrevieja. Niñas y niños asesinados en sus casas o en las calles del pueblo donde jugaban, su pueblo. Pero son algunas de las 19 personas asesinadas aquella mañana. 3 de ellas siguen sin tener nombre al día de hoy. El objetivo de la aviación fascista con este tipo de ataques no era militar, era destrozar la moral y acabar con la vida de la población civil. La misma barbarie que gobernó con puño de hierro nuestro país durante 40 años. Una dictadura fascista que se dedicó a perseguir, encarcelar y destruir a todas las personas que se atrevían a luchar por su libertad y por la dignidad de todo un pueblo. Una dictadura que dejó todo atado y bien atado, para perpetuarse en un sistema corrupto e injusto en manos de una oligarquía noble y burguesa, comandada por un jefe de Estado nombrado rey antes de iniciarse la llamada transición democrática y no antes, por supuesto, de jurar lealtad a Franco y a los principios fundamentales del movimiento fascista español. Podemos considerar este juramento como el pistoletazo de salida de una transición dirigida por las mismas oligarquías que gobernaban el franquismo, unas oligarquías incapaces y desinteresadas por garantizar los derechos, el bienestar y la dignidad de todas y todos los ciudadanas y ciudadanos y la clase trabajadora de nuestro país. Oligarquías que no han tenido más objetivo que el de perpetuar sus propios intereses. Esta oligarquía se ha configurado como una democracia formal protagonizada por un sistema político bipartidista, sumido a los mercados, que ha entregado la soberanía política del Estado a instituciones capitalistas europeas e internacionales y se ha presentado como actores principales del vaciamiento de la democracia y con ello del deterioro de los derechos sociales y laborales que tanta sangre y sudor ha costado conquistar a la clase trabajadora. Es por esto que en Izquierda Unida entendemos que este sistema está agotado, que es más necesario que nunca trabajar en un proceso de acumulación de fuerzas, en la calle,
y en las instituciones que dé lugar a un bloque social y político alternativo. El objetivo es dar el protagonismo a los movimientos sociales y políticos, a las organizaciones obreras y sindicales. Se trata de que todas las ciudadanas y ciudadanos organizados y unidos protagonicemos la recuperación de la soberanía popular perdida, elaborando un programa social alternativo de orientación socialista desde la izquierda alternativa para la mayoría social. Un programa que dirija el necesario proceso constituyente que necesita nuestra sociedad para salir de una crisis que otros han provocado, pero de la que solo nosotras y nosotros podremos salir. En Izquierda Unida entendemos por proceso constituyente la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las nuevas instituciones del nuevo Estado. Necesaria y evidentemente una república, la tercera república, la nuestra. Desde Izquierda Unida queremos agradecer profundamente al Ateneo Miguel Hernández de Torrevieja y Campo de Salinas, y por supuesto también a la COAMI, que tanto trabajan por nuestra memoria y tanto defienden nuestra historia para poder así conquistar el futuro. La memoria es un poderoso instrumento de control. Si olvidamos, olvidamos quiénes somos. Y olvidamos por qué estamos aquí. Si olvidamos, olvidamos por qué luchamos. Porque eso es lo que quieren, que olvidemos. Es lo que pretende la derecha, la burguesía, los explotadores. Quieren que no seamos capaces de recordar que hace pocos días el Fondo Monetario Internacional sugería que la clase trabajadora de este país cediera una vez más en sus derechos, que ellos llaman privilegios. Decían, por ejemplo, que nos rebajáramos el 10% del salario, pero más nos quieren robar. Hoy las administraciones tienen que reconocer índices alarmantes de desnutrición infantil. En Alicante, el pasado mes, se dieron 3 casos de niños con tuberculosis en el mismo barrio. Y aún tenemos que escuchar al portavoz del gobierno, Rafael Hernando, responsabilizar a los padres de las criaturas que tengan desnutrición. Ante tamaña falacia, nuestro mayor desprecio. Hoy y todos los días se producen decenas de desahucios. Vemos como la gente trabajadora pierde sus casas por la avaricia de los bancos. Quienes provocaron la burbuja ahora se quedan con sus resultados. Han privatizado los beneficios y ahora pretenden socializar las pérdidas. Hoy vemos como la clase trabajadora no pierde solo su salario, también sus derechos. Derechos conseguidos a base de lucha. Aquí nadie nos ha regalado nada y nos lo quieren arrebatar todo. Hoy, años después, algo que parecía normalizado, gracias a las continuas reivindicaciones del movimiento de mujeres, nuevamente las sotanas, nuevamente ministros insaciables, pretenden volver a la mujer al más oscuro de nuestro pasado. Ellos pretenden que la mujer no tenga capacidad para decidir su propio cuerpo y retomarnos a los más crueles años de la dictadura, donde el aborto estaba penalizado con la cárcel. Hoy la historia se repite. Por eso no podemos olvidar. Por eso hay que hacer estos ejercicios de memoria. Por eso hay que hacer estos homenajes. Por eso tenemos que recordar que la memoria nos pertenece. Y nos pertenece colectivamente. No a la derecha, no a la oligarquía, a los explotadores. Nos pertenece a las ciudadanas y a los ciudadanos, a las trabajadoras y a los trabajadores, que somos los que tendremos que derrocar este capitalismo salvaje. Y para derrotarlo tendremos que aprender de la lucha y la fuerza que pusieron en el pasado nuestras compañeras y compañeros. Tendremos que aprender de ellas y ellos e intentar cambiar este sistema capitalista, este sistema cruel, pero sobre todo tenemos que poner a la clase trabajadora en el centro de la historia, de esa historia que nos pertenece y que tenemos que hacer nuestra. Tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir trabajando con los movimientos sociales, tenemos que seguir acumulando fuerzas de la ciudadanía para derrotar esta derecha heredera del fascismo que sigue queriendo dirigirnos. Pero eso no solo vale,
Pero no solo vale el movilizarnos, la movilización no es suficiente. Necesitamos también organización y necesitamos unidad